Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos, nuevamente. Aquellos que tal vez no estaban hoy, no les pude saludar. Reciba un fuerte ósculo santo. Y vamos a entregarle este tiempo al Señor para que Él nos esté hablando. Amén. ¿Me acompaña? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia que nos permite acercarnos hoy a tu casa, Señor. Venimos a exponernos ante tu palabra. Venimos, Padre, clamando por ese pan nuestro para hoy, Señor, por esa porción, Papito. Venimos, Señor, suplicando que tú nos estés hablando, que estés abriendo nuestros ojos, que estés, Señor, enviando tu Espíritu, Señor, para que nos hable, para que nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, pero también, Señor, que el Espíritu que viene por medio de tu palabra, Señor, también esté trayendo, Señor, esa libertad que necesitamos, Papito. Poder conocerte más, Señor, y que esa libertad nos haga libres, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te entregamos nuestros pensamientos, Padre. Te entregamos todo nuestro ser, Señor, y que podamos tener esa sensibilidad para que estar conectados contigo, Señor, y para que tú nos estés hablando y que nosotros podamos escucharte, Señor. En el nombre de Jesús, no queremos salir igual, Señor, sino que queremos ser más libres y transformados por ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias te damos. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos. Fíjese que en este tiempo que el Señor, bendito Dios, escogió para nosotros, ¿verdad? Este tiempo final, es un tiempo de prueba, es un tiempo de lucha, es un tiempo de gozo, es un tiempo de deleite. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo? Pero podrían estar de acuerdo, va a decir usted. Al final, es que todo eso viene para nosotros. Todo eso viene porque aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, aún en medio de la aflicción, Dios nos quiere bendecir. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Dios tiene para nosotros solo pensamientos de bien, pensamientos de bendición y de formarnos, ¿verdad? Y como usted sabe, no se forma solamente a través de cosas agradables, siempre, sino que, por ejemplo, el oro se prueba o se forma con fuego, ¿verdad? Y usted es un tesoro en las manos de Dios. Aleluya. Amén. Pero entonces Dios, así con ese envío que hizo sobre nosotros para este tiempo, no nos envió solos, ¿verdad? No nos envió desnudos, no nos envió descubiertos, no nos envió sin armas, sino que nos envió con un equipamiento específico. ¿Verdad que sí? Y parte de esa ayuda que Él nos da, de esas armas, de ese equipamiento, es, fíjese, que su palabra. Porque usted sabe que su palabra tiene un montón de funciones y de manifestaciones, ¿sí? Entre las cuales es espada. Y la espada, ¿será que nos guarda? ¿Será que es una herramienta para que podamos nosotros vencer? Entonces, y dice de hecho la palabra que Él vendrá y con la espada que sale de su boca matará a aquel, ¿verdad? Y bueno, y hay un montón de pasajes, pero yo quiero comenzar en esta noche, ya iba a decir en esta mañana, con el Salmo 107, 20, porque acá entendemos que Dios envía su palabra, Dios envía su espada, ¿verdad? Y Él envió su palabra y los sanó y los libró de la muerte. Pero esto no es para una espada para vencer, va a decir usted. Déjeme decirle que sí, para vencer la enfermedad, para vencer la muerte. ¿Por qué? Por su palabra. Dice la Biblia que Él por su palabra creó todo, ¿verdad? Génesis, capítulo 1. ¿Sí? Él dijo y fue hecho. Él envió su palabra y se cumplió. Entonces Él envió su palabra y hubo sanidad y hubo libertad. ¿Amén? Entonces, así como Dios tiene esa característica y usa su palabra para bendecir, para traer libertad, para traer sanidad, para transformar,
así el otro que es un copiador también usa su palabra para su cometido, ¿verdad? Entonces, yo quiero llevarlos en esta noche, no vamos a hablar del enemigo, ¿verdad? Pero lo vamos a mencionar para saber qué usa para tratar de engañarnos. ¿Amén? Y que cómo Dios usa su palabra y cómo Dios nos bendice y qué es lo que Dios nos da para librarnos de esas situaciones, ¿verdad? Entonces entendemos nosotros por medio de la Biblia que el enemigo también tiene estrategias que generalmente las copia de Dios, ¿verdad? Pero fíjese que una de las estrategias que usa es cambiar, es manipular, ¿sí? Todos sabemos que estamos viviendo en un tiempo donde el imperio babilónico espiritual está haciendo de lo suyo, ¿verdad? Está trayendo por medio de la confusión, no sé si me puede prestar atención y después vamos a leer juntos. Está trayendo confusión y quiere cambiar, así como lo hizo, ¿verdad? Que aún el apóstol Pablo dijo, temo pues que así como fue engañada, ¿se acuerdan? Como Eva fue engañada por esa serpiente que usó la verdad de Dios y la trastocó, la cambió, así sean vosotros engañados en este tiempo. Entonces, una de las estrategias que el enemigo usa es que percibamos algo que tal vez Dios lo deja para bendecirnos, pero que lo percibamos como algo malo, como una maldición, ¿sí? Y usted puede leer ahí, ¿verdad? Por ejemplo, de una situación que nosotros vivimos, que lo veamos como algo injusto, como una injusticia. Espero que seguramente usted ya haya detectado alguna situación que usted en algún momento de su vida vio como una injusticia que le hicieron. Pero déjeme decirle que Dios, aún en medio de esa situación que usted cree, o nosotros creemos, que fue una injusticia y que nos hirió y nos marcó tal vez, de eso el Señor nos quiere enseñar algo, de eso el Señor nos quiere sacar, de eso el Señor quiere hacer algo glorioso para nosotros. Y lo vemos, por ejemplo, en el caso del hermano mayor, ¿verdad? De aquel Lucas, capítulo 15. Sí, me hubiera dicho, aunque sea para dejarme contento. Entonces, cuando se habla del hijo pródigo, allí, ¿verdad? El hijo se va, bueno, y usted ya conoce la historia, pero el hermano mayor, ¿qué pasó? Con el hermano, ¿qué fue lo que recibió de esa situación? Dijo, qué injusticia, ¿verdad? Este que se va y despilfarra todo, y encima cuando vuelve le hacen fiesta, y a mí nunca me dieron nada, pero porque tuvo una percepción de esa situación como algo, una injusticia, ¿verdad? Entonces, parte de lo que usa el enemigo, de cómo funciona, cómo hace él en nosotros es, por ejemplo, viene no sé si lo va a ver, dolor, hay un dolor en nosotros. Claro que puede ser también físico, ¿verdad? Pero generalmente puede ser espiritual, estamos hablando primeramente en lo espiritual, ¿sí? Pero entonces ese dolor, algunos lo perciben como, y usted va a decir, ¿a dónde? ¿Quién es ese hermano que quiere ir a saludarlo y que me traslade eso? Pero algunos entienden que por medio del dolor vamos a tener una bendición. ¿Me escuchó, verdad? Sí, me escuchó bien, quédese tranquilo, me escuchó bien, no me equivoqué. Entonces, ¿por qué? Porque Dios usa situaciones para enseñarnos, para bendecirnos. Recuerda que a la misma iglesia, a su pueblo, el Señor dijo, la llevaré al desierto para hablarle a su corazón, ¿verdad? Y para probar lo que hay en él también. Pero entonces ese dolor, como desde el punto de vista de la estrategia del enemigo, nos puede llevar a percibirlo como una injusticia. ¿Pero por qué a mí ese dolor? ¿Pero por qué esa enfermedad? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? ¿Pero por qué ese dolor? Si lo llevamos netamente a lo espiritual, ¿por qué, Señor, permites que me suceda esto a mí? Si yo trato de obedecerte, trato de seguirte, de honrarte, de buscarte. Pero el Señor permite dolores, ¿verdad? Para glorificarse en ello o para formarnos. Entonces, el enemigo, ¿qué hace? Lo toma y dice,
y nos mete, ¿verdad? Nos lanza esos dardos encendidos que podemos apagar en el nombre de Jesús, pero utiliza esa situación para hacernos creer que es una injusticia. Pero mira, Señor, los impíos, como dijo aquel siervo, ¿verdad? Por poco resbalan mis pies al ver la prosperidad de los impíos. Pero entonces, al ver lo demás, al compararme, entonces, al cometer esas cosas, nosotros podemos notar como una injusticia. Ay, mirá, me cambiaron el color. Bien, gracias. Esa injusticia produce en nosotros un resentimiento. ¿Sí? ¿No ha escuchado? Es que ese es un resentido, ¿verdad? O un resentido social. ¿Por qué? Porque vemos como que siempre nos suceden las cosas a nosotros. Solo a nosotros nos pasan esas cosas malas, ¿verdad? Entonces, fíjese cómo el enemigo va cambiando la administración, ¿verdad? Y ese resentimiento, claro, provoca en nosotros una amargura, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo conseguir nunca lo que deseo? ¿Por qué nunca me salen bien los negocios? ¿Por qué nunca puedo obtener? Y me esfuerzo y trabajo y nunca puedo ahorrar, ¿verdad? Crea una amargura. Usted sabe que la amargura nos hace alejar de la gracia, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ir profundizando un poquito más. Ahora, esa amargura se ve como podemos ver como resultado de la amargura una rebelión, una rebeldía. ¿Pero qué tiene que ver? Ahí ya vamos a analizar puntualmente con fundamento. Pero si lo vemos en lo literal, al uno estar amargado, por ejemplo, se hace una actividad, ¿verdad? No, yo no voy porque está amargado. Y esa amargura le provoca rebeldía. No, yo no voy, porque siempre hay problemas en esa actividad, ¿verdad? Si lo invitan a algún lado, no, yo no voy porque ahí me voy a contaminar. Es que ahí siempre hacen lo mismo, siempre hablan de lo mismo. Y la amargura nos hace ser rebeldes. Se nos da una orden y como estamos amargados por un resentimiento que nos causó, según nosotros, una injusticia, ¿verdad? No, ¿para qué le voy a hacer caso si? Rebeldía. Bueno, yo lo voy a hacer pero a mi manera. Rebeldía. Cuando yo quiera lo voy a hacer. Más rebeldía, ¿verdad? Y esa rebeldía, obvio, se transforma se constituye en una desobediencia. Y la desobediencia, como usted bien ya sabe, trae maldición, ¿verdad? Y ahí yo sé que usted se agarró de Deuteronomio capítulo 28, pero ya vamos a llegar. Entonces, fíjese, parte de la estrategia que usa el enemigo la podemos ver en Éxodo capítulo 15, versículo 23, y ahí lo podemos leer. Llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara. Iba el pueblo cansado, ¿verdad? Y dijeron, bueno, acá conseguimos unas aguas para beber. ¿Y qué pasó? Eran las aguas de Mara. Porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, ¿verdad? Uy, acá me fui de presentación. Y en Números capítulo 20, versículo 10 dice, reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y él les dijo, oíd ahora rebeldes. ¿Qué tiene esto que ver? Se recuerda que mencionamos que el dolor en las manos del enemigo o en lo que el enemigo mete en nosotros, ¿sí? Lo vemos como injusticia. La injusticia provoca resentimiento, el resentimiento amargura, la amargura rebeldía, ¿verdad? Entonces la amargura provoca rebeldía. Estos se amargaron porque estaban necesitados de agua, en este caso, estaban sedientos, y cuando llegaron a las aguas estaban amargas, entonces tampoco no pudieron saciar su necesidad, su sed, ¿verdad? Entonces se amargaron y después, si usted sigue leyendo ahí, eso se transformó en una rebeldía del pueblo, ¿verdad? Usted sabe que el pueblo
como a nosotros. Siempre el Señor lo bendijo, siempre el Señor nos bendice, siempre el Señor nos bendice. Y al nosotros ver eso como maldición, ¿verdad? No entender el propósito y la obra de Dios para nosotros, blasfemamos contra Dios, ¿verdad? Nos enojamos contra pero nos sacó de Egipto para dejarnos tirados en el desierto, muertos de hambre y morirnos de sed, ¿verdad? Provocó una rebelión. Pero entonces ahí, esa palabra es Mara, ¿sí? Viene de ese numeral, 4784, y significa amargo, pero también desagradable, ¿sí? Rebelarse o resistirse. Veo que no fue un invento mío para relacionar los conceptos, no, sino que está ahí. En esa misma palabra Mara, esas aguas de Mara, eran aguas amargas, por eso le pusieron Mara, pero llevaron a una rebelión, ¿sí? Bueno, ahí tiene ahí los diferentes conceptos: amargo, amargura, cambiar, desleal, ¿sí? O sea, las situaciones que provocan todas estas aflicciones, ¿verdad? Tal vez en nosotros: enojar, irritar, provocar, rebelarse, rebelde. Entonces, esa amargura llevó a una rebelión. ¿Sí estamos hasta ahí? Aleluya. Entonces, fíjese, la rebelión. La rebelión, usted bien sabe, en 1 Samuel lo leemos, es un pecado tan grave como la brujería. Otras versiones dicen la rebelión es como pecado de adivinación, ¿sí? La desobediencia, un crimen tan grave como la idolatría. Entonces, a esto nos lleva si vamos cambiando el enfoque. Si no tenemos clara nuestra identidad y nuestra visión espiritual, nuestro propósito, ¿sí? Que Dios nos escogió para bendecirnos, y todos lo sabemos, ¿verdad? Y mencionamos ese pasaje tan conocido, sí, porque los planes de Dios no son de calamidad, sino... Pero efectivamente vivimos en esa palabra, o solo la creemos y algún día, bueno, a ver, se va a cumplir algún día, ¿verdad? No, entonces, ¿por qué? Porque eso provoca rebelión en nosotros, y la rebelión está comparada o es tan grave como la brujería, dice acá, ¿verdad? Entonces, fíjese, esa palabra rebelión, bueno, como leíamos hoy, es Mara y significa rebeldía y amargura, o amargura y rebeldía, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, la rebelión es el fruto de permitir que venga sobre nosotros a influenciarnos un sistema de una raíz de amargura, ¿sí? Que lo leímos inclusive el servicio siguiente, perdón, sí, el servicio anterior. Entonces, esa rebelión activa, es activada por el sistema de amargura, de esa raíz de amargura, ¿verdad? Que nos hace vulnerables a esas insidias del enemigo, a esas estratagemas de Satanás, ¿verdad? ¿Amén? Por ejemplo, nosotros sabemos que la palabra dice, ¿verdad? En Hebreos capítulo 12, versículo 15, lo que mencionábamos hoy y el otro día también, ¿sí? Cuidado que no seáis alejados de la gracia, que de vosotros se encuentre una raíz de amargura, ¿sí? Y por ella algunos sean contaminados, ¿sí? Entonces, esa raíz de amargura, al ser una raíz, hermano, o sea, contamina todo, ¿verdad? Ya todo el fruto va a ser malo, porque la raíz está mala. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, continuemos. Entonces, las tácticas del enemigo, podemos verlo en Éxodo 1:13. Los egipcios, pues, obligaron a los hijos de Israel a trabajar duramente. Y por medio de esas situaciones los oprimían y los querían destruir, obviamente, ¿sí? Dice, y amargaron su vida, perdón, ahí creo que me confundí, puse 13, pero es 14, obvio. Y amargaron su vida los egipcios que multiplicaron el trabajo, la esclavitud, amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo y en toda clase de trabajo del campo. Todos sus trabajos los imponían, y no solo que los imponían, sino con rigor,
No, que déjame descansar un ratito. Te pones a trabajar. No, déjame descansar, es que estuve hace tantas horas, no me diste ni 5 minutos para tomar un sorbo de agua. Trabajá, te dije, y ¡za! ¿Verdad? Imponer con rigor. ¿No será que nosotros somos en este tiempo esclavizados? Que somos desviados del propósito al nosotros recibir cargas impuestas, cargas extrañas, ¿verdad? Cargas que no son de parte de Dios, ¿verdad? Por eso dice el Señor, el que esté cansado y trabajado, venga a mí y acuéstese, descanse. ¿Dice así? No. El que esté cansado, venga a mí, tome mi yugo. Pero, Señor, yo quiero descansar, estoy cansado de llevar el yugo. No, toma mi yugo, que es fácil. Y ligera mi carga, amén. Entonces, el enemigo quiere trastocar eso. El enemigo quiere poner su yugo. El Señor ofrece su yugo, el Señor no impone su yugo. El Señor ofrece su yugo, pero el enemigo impone su yugo, ¿verdad? Y quiere de esa forma destruirnos. Entonces, fíjese lo que el Señor nos dice en su palabra profética más segura. En Proverbios capítulo 29, versículo 18, sin visión profética, el pueblo perecerá. Si no hay una palabra que nos guíe hacia la verdad, que nos guíe en el camino correcto, vamos a ser desviados y vamos a perecer, ¿verdad? Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para vencer ese yugo? ¿Cómo hacemos nosotros para evitar toda amargura y todo lo que eso produce, ¿verdad? La amargura, el resentimiento, la rebelión, guardando su palabra, teniendo clara nuestra visión, teniendo claro nuestro futuro. Por eso dice que la amada sonríe al futuro. Pero ¿no has escuchado lo que dicen de este tiempo? Sí, lo escucho, pero le presto atención a la palabra de Dios, ¿saben? A lo que el Señor dice que nos va a acontecer, ¿verdad? Tranquilo, dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo sobre vosotros. ¿Amén? Entonces, sin visión profética el pueblo perecerá. Entonces, Israel, ¿qué le sucedió? Porque ellos, dice la palabra, que ellos recibieron lo mismo que nosotros, pero no les aprovechó porque no le pusieron fe. No les aprovechó porque lo olvidaron, porque lo desecharon, porque lo rechazaron, porque cambiaron lo que Dios les ofreció por lo que otros le ofrecían, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, cambiaron la verdad de Dios por todo lo opuesto, ¿verdad? Entonces Israel olvidó que Dios estaba obrando en ellos, aún en ese proceso que ellos creían como injusticia. Pero Señor, si tantas veces nos dijiste que no ibas a sacar de la esclavitud y nos trajiste a otro tipo de esclavitud, podemos pensarlo, ¿verdad? Pero no, ellos estaban en las manos de Dios y muchas veces nosotros estamos en las manos de Dios, pero al no entender todo el proceso de Dios, nos dejamos confundir. ¿Amén? Entonces cuando nos olvidamos de lo que Dios nos dijo, ¿cuántos han recibido promesa de Dios? ¿Alguna que otra promesa de Dios? Más allá de todas las que están en la Biblia, ¿verdad? Que son para todos. Entonces, ¿se cumplió todas las promesas que Dios le hizo? Queda alguno todavía, ¿verdad? Ahí, que estamos esperando. Bueno, pero no desmayemos, porque lo que Dios promete lo cumple, porque Dios es fiel. ¿Amén? Pero cuando olvidamos lo que Dios nos dijo, podemos desviarnos, podemos no entender el propósito y la obra que Dios está haciendo en nosotros, ¿sí? Entonces podemos dejar en este caso el dolor, ¿sí? Que el dolor nos amargue y como hoy mencionábamos, preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Nunca se hizo esa pregunta? Señor, ¿por qué a mí? No entiendo, Señor, si yo hago esto, lo otro, si yo dejé de hacer tal y tal cosa, Señor, yo era... Bueno, y menciona usted lo que usted era, ¿verdad? Esto era alguno de vosotros, dice la palabra. Pero el Señor nos cambió. Y aún en eso, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Y ese dolor, al no entenderlo, lo vemos como una injusticia. ¿Sí? ¿Me está entendiendo? Entonces, fíjese lo que dice Efesios capítulo 6. También como una herramienta para contrarrestar y entender que aún en ese dolor,
Dios tiene un propósito para nosotros, un plan. Este era, Efesios, capítulo 6. Fíjese esta versión lo que dice, utilicen todas las armas que Dios le proporciona. Usted sabe que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas espirituales y de todo argumento, amén. Pero entonces, a veces usamos alguna que otra arma que Dios nos da. Sí, porque la palabra del Señor dice tal y tal cosa y nos aferramos a ella y gloria a Dios, hace muy bien. Pero ¿por qué acá el apóstol dice usen, o en esta versión utilicen, todas las armas? Porque a veces agarramos una, o la única que conocemos, o la que más nos gusta, o la que sabemos usar, y las otras las vemos ahí en la vidriera, ¿verdad? En la vitrina, pero yo como no sé usarla, no, vale, la dejo ahí hasta que o alguien me enseñe o aprenda a usarla, ¿verdad? No, acá dice, utilicen todas las armas que Dios proporciona y así harán frente con éxito a las estratagemas del diablo. ¿Sí? Cuando vengan esos dardos, cuando vengan esas flechas del enemigo, esas flechas encendidas, esos dardos encendidos contra nosotros, tenemos que tener las armas que Dios nos proveyó, ¿verdad? Que Dios nos provee. Y fíjense lo que dice esta versión, usen toda la coraza y las armas que Jehová o Yahvé provee, para que puedan permanecer firmes frente a las tácticas de decepción de Satán. Entonces, ¿cómo puede venir ese enfrentamiento? ¿Cómo puede venir ese ataque? ¿Cómo puede venir ese dolor causado por una decepción? Es que yo le había dado todo mi amor y me traicionó. Un dolor, ¿verdad? Una decepción. Es que yo invertí todo ahí porque me dijeron que ahí estaba y me engañaron. O como dijo aquel, ¿verdad? Mi siervo me engañó. ¿Por qué no viniste? Le dijo el rey. Mi siervo me engañó, ¿verdad? Entonces, una decepción, un dolor causado por una decepción. Entonces, eso es lo que usa el enemigo, entrar por cualquier lado. Usted recuerda que él anda como león rugiente, viendo, buscando, ¿verdad? Por eso anda rodeando. ¿De dónde vienes? De rodear la tierra y ver por dónde puedo entrar y conquistarla. Él anda como león rugiente, viendo a quién puede devorar. ¿Sí? Pero por eso nosotros tenemos que tener todas las armas y usarlas, ¿verdad? Las armas que Dios nos provee, las armas de luz. Entonces, esas estrategias del diablo vienen como dolor, ¿sí? Que causa amargura. ¿Amén? Pero fíjese lo que es el propósito perfecto de Dios, ¿verdad? Todo, usted sabe, bueno, Corintios lo dice, Hebreos, todo lo que le pasó a Israel fue en la perfecta voluntad de Dios. Fue planeado en la perfecta voluntad de Dios, ¿verdad? Y nada se escapa de sus manos, nada fue con despropósito. Nada de lo que nos sucede a nosotros tiene despropósito, hermano, aunque no lo entendamos todavía, ¿verdad? Entonces, tenemos que quitarnos ese pensamiento de que porque no entendemos lo que estamos viviendo, atribuirle despropósito. Usted sabe que Job no le atribuyó despropósito. Y no creo que Job haya entendido exactamente así. Cuando recibía los males, no, es que esto es para tal cosa. No, es que esto es para que no idolatre a mis hijos. No, esto es para que no confíe en mis ganados. No, hermano. Él lo sabía, pero aunque la esposa le dijo, no, ya vas a seguir todavía con esto, vas a seguir todavía con tu fe. No. Si mira lo que te pasa, ¿verdad? Pero no, él siguió firme, no encontró despropósito. Y la versión textual
de Romanos, textual, cuarta edición, de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, no os adaptéis a este mundo, sino sed transfigurados por la renovación de la mente, para que discernáis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Para discernir. ¿Cómo? Al ser cambiados, al ser transformados, ¿sí? Al ser transformados por nuestros pensamientos, por nuestra manera de pensar, ¿sí? Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿verdad? Como el águila, cuando enseña a sus pichones, ¿verdad? A sus aguiluchos, y lo prepara para que cada uno aprenda a volar, ¿verdad? Usted sabe el proceso, ya se ha analizado muchas veces, entonces los deja, ¿sí? Los suelta y que ellos aprendan, ¿verdad? A aletear, a volar. Claro que él los cuida, ¿verdad? Pero así Dios, por medio de estas situaciones dolorosas, por medio de estas aflicciones, dice la palabra de Dios, es necesario que mediante muchas tribulaciones entréis en el reino. Y lo sabemos, ¿verdad? De memoria. Pero ¿lo creemos cuando estamos en esas aflicciones o nos olvidamos de ese pasaje? Lo pasamos por alto, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Que lo encontramos inclusive en Romanos capítulo 8, versículo 28, que también usted lo sabe bien así, ¿verdad? Sabemos que a los que aman a Dios, entonces no es a todos. A mí no me funciona este pasaje, hermano. ¿Y cómo está tu amor para con el Señor? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Pero me echaron, hermano. ¿En qué me ayuda que me echaron de mi trabajo? Tranquilo, Dios tiene un plan. No sabemos ese pasaje de memoria también. Si aún los pajarillos no trabajan, el Señor le da de comer. Si las flores no hacen nada y son las más hermosas vestidas, ¿verdad? El Señor les da una vestidura preciosa. O sea, ¿cuál es el problema? Que no lo entendamos en el momento, ese es otro tema, ¿verdad? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hay un propósito de parte de Dios en cada uno de nosotros. Hay un propósito, en todas las cosas que nos suceden hay un propósito de parte de Dios, ¿verdad? Entonces nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Tiene que cambiar para que podamos recibir tanto lo bueno de Dios como dijo Job, ¿verdad? ¿Amén? Entonces continuemos. En Éxodo capítulo 3, a ver, ¿qué pasó acá? Se me cambió todo. Ahí está. Entonces, vemos... Está ahí está. Quédate ahí. Vemos, ¿verdad?, que necesitamos, al transformar nuestros pensamientos, al guardar sus mandamientos, tener esa firmeza de que Dios nos prometió algo y lo va a cumplir, ¿verdad? Que nosotros inclusive prometimos algo y debemos cumplirlo. No, pero me cambió la situación, hermano. Tenés que cumplirlo si lo prometiste. Es que ahora no tengo para cumplir. Tenés que cumplirlo, ¿verdad? Entonces, ¿recordamos sus promesas? Amén, yo recuerdo sus promesas, pero todavía no se han cumplido, hermano. Tranquilo. Recordamos nuestro llamado. Entonces, para poder llevarlo a cabo, Dios tiene un plan perfecto para nosotros, ¿sí? Solo que debemos confiar, debemos esperar pacientemente, ¿sí? Esperar pacientemente. Entonces, ahora sí, en Éxodo 3, capítulo 3, versículo 18, sí, ahora sí, dice, y oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y les diréis, Jehová, Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días, camino de 3 días. ¿El Señor cuánto iba a entregar su vida hasta que la vuelva a tomar? 3 días. Estamos ahí en ese camino, ¿verdad? Entonces, camino de 3 días, iremos camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios.
Eso es lo que dijo el pueblo, ¿verdad? Lo que le dijeron al rey. Entonces fíjese ahí, en todos esos versículos son 9, ¿verdad? Éxodo 5.1, 5.3, 7.16, 8.1, 8.20, 8.27, 9.1, 9.13, Éxodo 10.3 y Éxodo 3.18. Son 10 veces que tanto el Señor como el pueblo dicen, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta, para que me celebre, ¿sí? Deja ir a mi pueblo. O el pueblo decía, vamos a ir camino de 3 días para ofrecer sacrificios a Dios, ¿sí? Tengan en cuenta eso. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que la palabra la tenemos que guardar, que la palabra, que las promesas las tenemos que recordar, pero la palabra también, y lo que prometemos también. ¿Sí estamos hasta ahí? Entonces, uno de los problemas que nos hace desviarnos del propósito, que nos puede hacer ver las situaciones como injustas y provocar resentimiento y llevarnos a la amargura y producir en nosotros rebelión, desobedecer y por lo tanto hacernos acreedores de la maldición, es olvidarnos. ¿Sí? Es olvidarnos. Y en Éxodo capítulo 15, por ejemplo, dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto del sur y anduvieron, ¿cuánto? ¿Cuánto? 3 días sin hallar agua. Ellos dijeron, vamos a ir camino de 3 días y vamos a ofrecer sacrificios. Pero anduvieron 3 días y no hallaron agua. ¿Se acuerda que llegaron y encontraron las aguas amargas? Pero entonces, fíjense lo que sucedió. Y llegaron a Mara, lo que habíamos leído. Y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron ese nombre. Pero al no encontrar el agua, ellos, ¿cómo? Se olvidaron a lo que iban. No, que nosotros veníamos a ofrecerle sacrificios a Dios y mirá con los que nos encontramos. Pero ellos dijeron, vamos a ir camino de 3 días y vamos a ofrecer sacrificios. No dijeron, vamos a ir camino de 3 días y si encontramos algo lindo, o si todavía tenemos los recursos o las ganas, vamos a ofrecerle sacrificio a Dios. ¿Ellos dijeron así? No, ellos dijeron, vamos a ir camino de 3 días por el desierto. Sabían que ya andaban por el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? Shopping, hay sombra, no. Y ellos sabían que iban a caminar por el desierto 3 días, pero le iban después, al cabo de los 3 días, le iban a ofrecer sacrificios. Y como encontraron un ambiente, una situación diferente, se descolocaron, ¿verdad? Y entonces, esto es una injusticia. Señor, ¿cómo podemos ofrecerte sacrificio así? ¿Cómo te puedo ofrecer sacrificio, Señor? ¿Cómo te puedo seguir sirviendo, Señor? Si, mirá, lo caro que está la vida. Si me subieron el alquiler. Y me suben así el alquiler y el sueldo, si me lo suben así. ¿Verdad? ¿Cómo, Señor? No, ¿a qué veníamos acá al final? Se olvidaron, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el pueblo, al olvidarse que iban a ofrecer sacrificio luego de los 3 días, murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué vamos a beber? Pensaban en lo material, pensaban en lo físico, pensaban en la necesidad actual, presente, no pensaban más allá, ¿verdad? ¿Amén? Entonces se olvidó que a 3 días iba a ser fiesta, que iban a ofrecer sacrificios. En cambio, se quejaron contra el pastor. Este nos sacó de Egipto. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Si mirá, la comida miserable que nos vas a... ¿Verdad? Quejándose, murmurando. De aquel que los había libertado de la esclavitud, ¿verdad? ¿Por qué? Por no entender, por olvidarse, por olvidar el propósito, por olvidar, ¿verdad? Que Dios está con nosotros. Otro pasaje que sabemos así, ¿verdad? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Y en el momento, ¿y qué vamos a beber? ¿Y qué vamos a comer? ¿Y de qué vamos a vivir? Olvidarse. Entonces, Corintios 10 dice,
como le mencionaba hoy, estas cosas acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. ¿Amén? Entonces, ¿qué más cosas necesitamos para acordarnos? ¿Qué más cosas necesitamos para tener presente que Dios tiene un plan perfecto para nosotros? Que así como lo tenía para Israel, bueno, como lo tiene, pero lo tuvo que dejar en pausa porque ellos lo rechazaron, así nos escogió a nosotros y a nosotros nos va a llevar a puerto seguro, hermanos. Nos va a llevar a la tierra prometida, siempre y cuando no nos olvidemos de nuestro propósito. ¿Amén? Entonces, para poder ministrar estas situaciones, en Éxodo capítulo 15, leemos, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Ya es hora? ¿Qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, ahí se la pongo. Y Jehová le mostró un árbol. Un árbol está hecho de madera. ¿Sí? El árbol está hecho de madera. ¿Dónde él entregó su vida? En un madero. Y por medio de ese acto bendijo la humanidad. No solo nos bendijo a nosotros, bendijo la humanidad. Entonces, Moisés, ¿verdad? Jehová le mostró un árbol que fue echado en las aguas y esas aguas amargas que no podían tomar se endulzaron. Y allí les dio estatutos y ordenanzas y los probó. ¿Amén? Pero entonces Dios convierte lo que uno cree que es maldición, porque a veces sí es maldición, y Él la convierte en bendición, ¿verdad? Como hizo con Balaam. Pero a veces nosotros creemos que tenemos frente a nosotros una maldición, pero es algo que Dios usa para bendecirnos. ¿Amén? Entonces, en el mismo capítulo, versículo 26 dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Entonces, si hacemos lo que Dios nos pide, si cumplimos sus mandamientos, si guardamos sus leyes, sus estatutos, las plagas no nos van a afectar. Amén. Como aquella que vino hace un par de años, ¿verdad? Algunos que no les afectó, ¿verdad? Porque pusieron su confianza en Él. Y los que sí le afectó no pusieron su confianza en Él, hermano. Sí me entiende, ¿verdad? A nosotros inclusive actualmente no nos llegan las plagas que le llegan a los moradores de la tierra, ¿verdad? Pero si guardamos los testimonios, si guardamos la palabra del Señor. Entonces fíjese lo que dice la versión Arca Fernández. Otra vez se me pasó. A ver. Mi compu está. ¿Por qué? No, me lleva a otro. Bueno, Hebreos capítulo 5. Pero hijo y todo, como era, o sea, el Señor Jesucristo, hijo y todo, como era, aprendió en la escuela del dolor lo que cuesta obedecer. ¿Verdad? Entonces, la escuela de Dios, ¿se acuerda? El dolor. El dolor, es una injusticia, Señor, yo soy tu siervo, yo no tendría que pasar dolor. ¿Verdad? Yo no tendría que ser decepcionado, Señor, porque yo confío en ti. Bueno, pero la escuela del dolor en Dios, la escuela de Dios del dolor, es para enseñarnos, es para aprender. Para aprender, una de las cosas, obediencia. ¿Verdad? Por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Sí se acuerda? Por lo que padeció el Señor, aprendió obediencia. ¿Sí? Entonces, en la escuela de Dios, el dolor nos enseña obediencia. Nos da la capacidad del dolor de soportar. Algunos lo entienden rápido, otros no. Si a los varones nos dan un parto, no le puedo contestar porque no sé. ¿Qué haríamos? Con un dolor así, ¿verdad? O sea, a veces nos duele un poquito el estómago y no puedo hacer nada, ¿verdad? Entonces, pero la escuela del dolor, la escuela de parte de Dios del dolor,
nos da capacidad de soporte, ¿sí? Y nos enseña, por medio de la obediencia, nos hace acreedores de la bendición, ¿verdad? La obediencia, siempre la obediencia de bendición. Pero la estrategia del enemigo, esa es la escuela del dolor de Dios, pero la estrategia del enemigo es que el mismo dolor, ¿verdad?, sobre nosotros, lo vemos como una injusticia, ¿verdad?, por lo que mencionamos. Esa injusticia nos lleva a la amargura, ¿verdad? La amargura a la rebeldía a la desobediencia y la desobediencia a la maldición. Es o un círculo virtuoso o un círculo vicioso, ¿verdad? O es una bendición o una maldición. Y el Señor dijo, pongo ante ti dos caminos, escoge tú. Si la bendición y la vida por medio de la obediencia, o la maldición y la muerte a causa de tu desobediencia. ¿Amén? Entonces, la promesa de la obediencia de parte de Dios, claro, está en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? 28 hasta el versículo 14. Y de ahí en adelante son todas maldiciones, ¿verdad? Entonces, no sé qué nos convendrá, ¿verdad? Entonces acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará, te levantará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, ¿verdad? Y te alcanzarán. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida, dice la palabra. Amén. Entonces, yo quiero ser obediente. Yo quiero ser obediente. Y fíjese lo que dice Romanos, lo que dice en la carta, ¿verdad? De Pablo a los romanos. Pero también nos alegra. No, este está mal. Este, para mí que se equivocó. ¿Cómo Dios lo dejó escribir eso? Pero acá dice, también nos alegra tener que sufrir. Porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que van tras esa doctrina de pare de sufrir? No van a aprender. Porque a través del sufrimiento se aprende. ¿Amén? No, es que yo ya estoy cansado de sufrir. Yo quiero la bendición, hermano. Bueno, tenemos que aprender. Si todavía no llegó es porque nos falta aprender algo. ¿Amén? Y aprendemos a soportarlo. Y si aprendemos perdón, siempre lo dejo pagando ahí. Y si aprendemos a soportarlo, seremos aprobados por Dios. Y si Él nos aprueba, podremos estar seguros de nuestra salvación. Es un círculo virtuoso, ¿verdad? Si nos mantenemos firmes en su palabra, vamos a entender su propósito, vamos a llegar a entender su propósito. Si nos mantenemos firmes en su palabra y obedecemos, la bendición va a llegar sobre nosotros, ¿verdad? Y va a traer más seguridad, ¿verdad? Porque la esperanza, esta nuestra esperanza no avergüenza, sino que nos purifica a nosotros mismos. ¿Amén? Entonces de eso estamos seguros. Dios cumplirá su promesa porque Él nos ha llenado el corazón con su amor por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, ¿verdad? Si ya nos dio de su Espíritu, ya nos dio de Él, ¿cómo no va a cumplir? Entonces, otra vez me pasé acá, perdón. La voluntad de Dios para nuestras vidas. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Perdón que acá me pasó algo. Ahí está. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Pero estoy pasando un dolor que vos no lo has pasado nunca. Tal vez no, pero Dios sabe. El Señor sí lo pasó. Él fue experimentado en dolores y quebrantos, ¿verdad? Entonces, dad gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad. Y la paz de Dios gobierna vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed quejosos, murmuradores. Ser agradecidos, hermano. Nunca le ha dicho al Señor, Señor, con lágrimas tal vez, con gritos, con gemidos, yo no entiendo, Señor, pero gracias te doy. ¿Lo ha dicho? ¿Cómo fue su resultado? Glorioso, ¿verdad?
Porque en ese dolor, en esa situación, en esa aflicción, Dios nos está probando. Y prueba si realmente le amamos como decimos siempre que le amamos, ¿verdad? Entonces, ese es, bueno, como le ponía ahí, perdón, otra vez se me pasó y ya se me fue todo. No sé qué pasó, hermano. El antídoto es ser agradecidos. ¿Amén? El antídoto es ser agradecidos. Yo quiero ministrar en esta noche que Dios no tiene despropósito para nuestra vida. Que por más dolorosa que sea la situación que estés viviendo, que estemos pasando, Dios tiene todo bajo control. Dios tiene un propósito perfecto para tu vida, para cada uno de nosotros. Él dice, entrad por sus puertas, en el tabernáculo, ¿verdad? Entrad por sus puertas, gracias, con acciones de gracias. Vamos a ver si llegamos ahí. Esa es su voluntad, ¿verdad? Por la puerta, ¿cómo entramos? Con acciones de gracias. Pero estoy pasando un terrible momento. Con acciones de gracias vas a entrar. Si no tenés acciones de gracias, no vas a entrar, ¿verdad? Salmo 100. Por sus atrios, con alabanza. Amén. Bendecid su nombre, porque Él es grande y sus maravillas son grandes. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? Con acción de gracias. Bueno, ahí también tiene el Salmo 24, que lo hemos estado estudiando los viernes, ¿verdad? ¿Quién entrará? El agradecido. Entrar por sus puertas con acciones de gracias. ¿Quién entrará? ¿Quién entrará a su santuario, a su lugar santo? El limpio de manos y corazón puro. Pero si estamos amargados, si estamos resentidos, si somos rebeldes y desobedientes, ¿vamos a entrar al lugar santo de Dios? ¿A la presencia de Dios? No, ¿verdad? Entonces, ese dolor convertido o pervertido de parte de las tinieblas, ¿verdad?, nos lleva a todo lo que dijimos. Dolor, injusticia, queja, murmuración, rebeldía, amargura, rebeldía, desobediencia y maldición. Amén. Entonces, amados hermanos, déjenme ministrarle. Porque Dios ha puesto en su vida, escúchame bien, Dios ha puesto en su vida el antídoto contra esas situaciones, contra toda amargura. Y yo en el nombre de Jesús en esta noche quiero ministrarle esa capacidad de parte de Dios. Quiero ayudarle y que juntos también clamemos al Señor para que venga esa libertad sobre nosotros y seamos libres de todo dolor, seamos libres de toda amargura. Hermanos, en cada paso que damos en esta sociedad hay amargura, pero en cada paso que damos, si permanecemos en el Señor, va a haber un gozo eterno, va a haber un gozo de su salvación, ese gozo que nos fortalece. Vamos a poder caminar sonriendo al futuro porque sabemos que nuestro futuro está en las manos de Dios. Amén.